Buenas tardes. Su servidora Teresa Olivia Blanco Alviso, juez séptimo de primera instancia del ramo familiar del segundo distrito judicial de Altamira. Agradece la invitación a esta plática respecto de un tema que considero importante. Hay que mencionar las nociones generales, pero lo más importante, la dignificación del reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores. El tema es los derechos de las personas adultas mayores en su acceso a la justicia. A veces es importante que nos recuerden quiénes son las gentes de edad avanzada, porque hoy, día a día, cada vez son más invisibles. Michael O'Sullivan, jurista y economista. Esta remembranza respecto de las personas adultas mayores nos lleva a reflexionar sobre tres puntos importantes en sus derechos. Derechos fundamentales que deben de ser valorados, reconocidos, protegidos, pero sobre todo ejecutados en la práctica. El primero es el derecho de su dignidad humana. El segundo, el derecho a la no discriminación. Y el tercero, el derecho a la igualdad. Nuestra ley de los derechos de las personas adultas mayores nos mencionan que es un adulto mayor aquellos que tienen 60 o más años, que se encuentran radicados o están de paso en el territorio del estado de Tamaulipas. De igual manera, hace distinción respecto de diferentes tipos de condiciones de adulto mayor. Los independientes, que por sus propias cualidades, características, condiciones físicas y mentales, pueden realizar sus propias actividades y no requieren de ninguna ayuda de persona o de alguna otra circunstancia. Los semidependientes, que son aquellas personas que aún teniendo sus capacidades y condiciones físicas y mentales, requieren de una ayuda parcial. Los dependientes absolutos, que son aquellas personas que derivado de sus condiciones de salud, por contener enfermedades crónico-degenerativas, requieren de una dependencia absoluta y una permanente ayuda tanto de las instituciones sociales como de la propia sociedad. Y por último, aquellas personas que se encuentran en estado de riesgo o de absoluta necesidad, vulnerables por su abandono, por sus condiciones de desamparo, por sus condiciones en algunas situaciones de desastres o de condiciones de desastres naturales y que requieren necesariamente del apoyo de las organizaciones sociales y de los derechos del propio gobierno del Estado. Al hacer esta distinción, encontramos las vertientes del por qué los adultos mayores, al momento de accesar a la justicia, tienen ciertos problemas para recibir precisamente ese beneficio. Y el principal, enalteciendo el principio de derecho fundamental de la dignidad humana, la cual debemos de verlo como un valor supremo contenido en el artículo 1 constitucional y que establece que aparte de ser una declaración ética, en sí misma es una norma jurídica que es inherente en derecho de protección y seguridad a todo individuo. Este derecho conlleva la obligación de que
las autoridades e incluso los particulares protejan y salvaguardan, respeten la dignidad de todo individuo, por ser este uno de los valores supremos que tiene como una condición necesaria que los demás derechos fundamentales se cumplan para el desarrollo integral de la personalidad. Por lo tanto, estamos obligados a garantizar y proteger, salvaguardar, reconocer la dignidad humana. La no discriminación es precisamente evitar que se distinga, se excluya, se erradique o se realicen actos tendientes de apartar o dar o separar al individuo por sus cualidades físicas, sociales, étnicas, culturales, políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza. La igualdad para el acceso en sus derechos humanos conlleva precisamente el evitar que se realicen esos actos, que tenga un trato igualitario ante todos y en todo momento. Y por último, el derecho a la igualdad, es decir, el acceso a la justicia, entendida esta, de que puedan acceder como individuo a través de una pretensión ante una autoridad competente, independiente, cuyas determinaciones sean a través de un procedimiento que cumpla las formalidades y que respete los derechos, en especial de los adultos mayores. Es importante también mencionar que en tratándose de la autoridad jurisdiccional en materia familiar, cuando los adultos mayores se encuentran inmersos en problemáticas de alimentos, de convivencia familiar, en cuestiones de conflictos patrimoniales, en cuestiones de carácter incluso de sus bienes patrimoniales o de sus bienes personales, el trato y el acceso al derecho de acceder a la justicia debe ser bajo un parámetro de equidad e igualdad, sin que ello y sin perjuicio de que de oficio una autoridad jurisdiccional familiar supla aquellas deficiencias que en beneficio pudiera tener el adulto mayor. Existen instituciones de carácter social que de igual manera protegen los derechos, están obligados a velar y proteger por los derechos de los adultos mayores. En la práctica, existe un desconocimiento, aún en esta época, sobre la existencia de dichas instituciones que pueden representar en casos de los conflictos, en caso de necesidad y por obligación legal al adulto mayor. En tratándose de las cuestiones de alimentos, cumpliendo con las condiciones y requisitos que establecen las leyes correspondientes. Los derechos reconocidos que se establecen en la ley del desarrollo de la familia, donde ésta, por ser la base de la sociedad como una célula social, tiene la obligación de proteger al adulto mayor, de cuidar, de proteger, de preservar y de hacer valer en todo momento los cuidados, sus derechos e incluso la certidumbre jurídica en la cuestión de la certeza de sus derechos, darle a conocer cuáles son sus derechos. Y no obstante que se trate de personas adultas mayor que por su edad
tiene cierta condición, debe ser escuchado, se debe proteger la libertad de la expresión de su opinión en tratándose de sus cuestiones personales, bienes y necesidades. La edad pudiera ser una limitante para el ejercicio de sus derechos. ¿Cuántos casos vemos sobre la interdicción o inhabilitación de una persona? En el caso de los adultos mayores, por sus limitaciones en sus capacidades físicas o sus capacidades mentales. Sin embargo, como un derecho fundamental, en su dignidad, es importante respetar la expresión de su opinión y voluntad. Así también es importante la reflexión. La familia es ante todo el órgano encargado de cuidar, de incorporar, de manejar con los cuidados y las atenciones los derechos y salvaguarda de estos en los adultos mayores. Las instituciones de carácter social, como la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, que es un organismo desconcentrado, subordinado a la Procuraduría y Sistema Integral del Desarrollo de la Familia, instituciones sociales que de oficio representan los intereses y los derechos de los adultos mayores. Hay otra institución dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde a través de sus agentes del Ministerio Público, representantes sociales, pueden de igual manera representar los derechos de los adultos mayores. Estamos inmersos en derechos. Sin embargo, el adulto mayor desconoce que aún en esta etapa de su vida, por la edad o por sus condiciones, puede ejercitar a través de su núcleo familiar o de las instituciones sociales las herramientas de la defensa de sus derechos. Comparecer ante las instituciones a través de una pretensión, a través de una defensa, pidiendo la resolución de un asunto o la ejecución del mismo. La reflexión consiste: los derechos deben de ser conocidos, los derechos del adulto mayor deben de ser aplicados. Las instituciones deben de participar activamente en el cuidado, la protección y salvaguarda del adulto mayor. Sus derechos existen, están vigentes y hay que aplicarlos. Muchas gracias.